I want to read the complete thought. Porque la oración comienza en el versículo 24 Because the prayer begins in verse y el 24. punto final está en el 29. And the end point is at Así que verse 29. esos 5 versículos So those 5 verses componen una oración gramatical. compose a grammatical prayer. Lee así: And it reads, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el énfasis, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions, for the sake of his body, which is the church, of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you, to fulfill the word of God, the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. And we emphasize on verse 29, to this end I also work, striving according to his potency, which works powerfully in me. Permítanme así de pie algo que no está en el libreto. Allow me something that's not in the outline while we stand. La Biblia dice que es dulce más que miel. The Bible says that he is sweeter than honey. Repita conmigo este verso y saboréelo. Repeat this verse with me and savor it. Capte la dulzura de esta palabra. Capture the sweetness of this word. Para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, poderosamente en mí. We've repeated verse 29. To this end I also work, striving according to his potency, which works powerfully in me. Aleluya. Pueden sentarse. You may be seated. Cuando Pablo escribe esta epístola, When Paul writes this epistle, está preso, está en prisión. he is incarcerated, he is in prison. Y estando allí en prisión, And being in prison, Epafras, Epaphras, uno de sus colaboradores one of his collaborators, y que había estado a cargo de la iglesia de Colosas, and who had been in charge of the church at Colossae, le solicita ayuda para tratar con asuntos internos de la iglesia. he asked for help to deal with some internal issues concerning the church. Había una situación en Colosas There was a situation in Colossae que estaba afectada por unas falsas doctrinas which was affected by some false doctrines que se estaban introduciendo, that were being introduced. y al mismo tiempo había unas herejías And at the same time, there were some heresies que mezclaban paganismo which mixed paganism con legalismo judío with Jewish legalism y algunos asuntos del cristianismo. and some issues of Christianity. Era una mezcla de diferentes creencias It was a mixture of different beliefs que le estaban haciendo daño a la iglesia. that were harming or damaging the church. Entre
Entre esas cosas Amongst those things estaba la negación de la divinidad de Cristo. was the denying of the divinity of Christ. Y obviamente cualquier negación de eso And obviously, any denial of this va contra el fundamento de la iglesia. goes against the foundation of the church. Entonces Pablo escribe esta carta a los colosenses Then Paul writes this letter to the Colossians, presentando a Cristo presenting Christ en todo el esplendor de su divinidad. in all the splendor of his divinity. Él lo presenta de tal manera He presents Christ in such a way que hace una expresión that he makes an expression que usted jamás debe olvidar. that you should never forget. En Cristo In Christ, reside corporalmente there resides corporally toda la plenitud de la deidad. all of the fullness of the deity. En Cristo, repito, In Christ, I repeat, reside corporalmente resides corporally toda la plenitud de la deidad. all of the fullness of the deity. Le está diciendo a los colosenses, He is telling the Colossians, el Cristo que fue crucificado the Christ that was y crucified que murió and y died que resucitó and y resurrected está a la diestra del Padre, and is at the right hand of the es Father. Dios en toda su plenitud. He is God in all of his fullness. ¿Cuántos lo creen? How many believe so? Aparte de eso, Besides this, en esa carta también in this letter also, defiende la plenitud del reino del Señor. Paul defends the fullness of the reign of the Lord. Y hago aquí un paréntesis. And I make a parenthesis here. Si usted y yo hacemos algo en este tiempo, If you and I do something in these times, lo estamos haciendo para el reino de Dios. we are doing so for the kingdom of God. Somos obreros del reino. We are laborers of the Somos kingdom. servidores del reino. We are servants of the kingdom. Adoradores del rey de ese reino. Worshippers of the king of that kingdom. Por tanto, estamos involucrados en el reino Therefore, we are all involved in the kingdom en toda nuestra forma y manera de vivir. in all of our forms and ways of living. Los aleluyas de antes decían, Yesterday's hallelujahs would say, bueno, no decían, cantaban, or they wouldn't say, they would sing, soy peregrino aquí, I am a foreigner here. mi hogar lejano está My faraway place en la is mansión de luz, in the mansion of light, eterno paz y amor. eternal peace and love. Así que somos del reino. So we are of the kingdom. Esta carta a los colosenses, This letter to the Colossians, tratando los temas que trata, dealing with the issues that it deals with, es vigente y pertinente para el día de hoy. is adequate or living for nowadays and pertinent. Porque la sociedad actual Because the current society está viviendo las mismas cosas que Pablo señala en la carta. is living the same things that Paul points out in his letter. Se está viviendo un pluralismo religioso There is a religious pluralism being lived donde Jesús viene a ser un profeta más where Jesus comes to be just another prophet, y se procura enseñar and they procure to teach que aparte de that Jesús besides Jesus, hay otros caminos de salvación. there are other ways of salvation. Y yo tengo que rechazar eso And I have to reject that porque mi palabra, la palabra del Señor dice, because the word of the Lord says, porque hay un solo because Dios there is only one y un God solo and only mediador one mediator entre Dios y los hombres, between God and y men, ese es Jesús. and that is Jesus. Y hay una sola verdad, And there is only one y hay truth, un solo and camino, there is only one y hay way, una sola vida, and there is only one y life, ese es Jesús. and that is Jesus. Porque Jesús dijo, Because Jesus yo said, soy el I am camino, the way, la I verdad am the y truth la vida, and life, y nadie, and no one va al Padre si no es por goes mí. to the Father if not through me. Por tanto, la carta es importante Therefore, the letter is important para nosotros for us y para la sociedad. and for society. Como cuestión de hecho, As a question of facts, las cartas de Apocalipsis the letters of Revelations que narran la historia de la iglesia that narrate the story desde of Pentecostés hasta el final, that hasta narrate the el story rapto, that narrate the story of the church from the Pentecost to the hasta el rapture. rapto, nos dan claramente indicios de esta situación. Give us clear indications of this situation. Hay dos cartas, There are two letters, la de Pérgamo y la de Tiatira, the one to the church of Pergamum and the one to the church of
Thyatira. Y cuando usted lee las dos cartas de Apocalipsis, And when you read both letters of Revelation, en referencia a esas dos iglesias, referring to those two churches, habla muy bien de Pérgamo. it talks very well of the church of Le, Pergamum. le dice a Pérgamo el Espíritu, It tells Pergamum, the church of Pergamum in the spirit, conozco tus obras, I know your works. vives donde mora Satanás, You live where Satan dwells, pero tú has sido fiel, but you have been faithful. no has negado mi You nombre, have not denied my name, aún en los días de persecución, even through the days of persecution. cuando Antipas fue asesinado, When Antipas was tú assassinated, permaneciste fiel. you remained faithful. Pero tengo contra ti But I have against you que tienes ahí los Nicolaitas, that you have the Nicolaitans, tienes ahí a Balaam, that you have y Balaam, eso a mí no me gusta. and I don't like that. Tenían al Señor, They had the no Lord, habían negado la they fe, had not eran denied their faith, fieles, they were faithful, pero habían falsas doctrinas colándose. but they had false doctrines Lo within mismo them. que en Colosas. The same thing as Colossae. A la iglesia de Tiatira To the church of Thyatira, le dice el Espíritu, the Spirit says, yo conozco tus obras. I know your works. Y le dice aún algo interesante, And also tells that church something interesting. y que tus obras postreras And that your latter works son mayores que las are primeras. greater than the first. Usualmente uno empieza con dinamismo Usually you start with dynamite y termina apagado. and you end up shut off. Se empieza corriendo rápido, You begin running fast, pero a lo último uno está medio flojón. but at the end you're a little weak. Eso no se puede traducir, ¿verdad? No, weak. Como Éfeso As Ephesus empezó con dinamismo, began with dynamite, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. but I have against you that you have Te lost your first cansaste. love. Te cansaste. You grew tired. Pero Tiatira no. But not Thyatira. Las obras postreras son mayores que las primeras. The latter works are greater than the first. Pero tengo contra ti But I have against que you tienes a Jezabel that you have Jezebel, enseñando a la gente a fornicar con ídolos. teaching the people to Por fornicate with tanto, idols. Therefore, hay falsas doctrinas. there is false doctrines. La carta tiene The vigencia. letter is still living. Eso es lo que nos interesa en esta mañana. That is what interests us this morning. Esta porción bíblica de Colosenses This biblical portion of Colossians es una extraordinaria porción. is an extraordinary portion. Vaya a su casa, Go home, vuelva a leerla, return to read it. rumiela. Eso es lo que hacen lo que hacen algunos cuadrúpedos que después que comen empiezan a masticarlo otra vez. Oh, so just chew it over again. Aleluya. Y llénese de lo que dice ahí. And be filled with what it says there. Me quedo con los últimos dos versículos. I'll stay with the last two verses. A quien anunciamos, Him we preach, amonestando a todo hombre warning every man y enseñando a todo hombre and teaching every man en toda sabiduría, in all wisdom, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. that we may present every man perfect in Christ Jesus. Anuncio, amonesto y enseño Preaching, warning, and teaching en toda sabiduría in all wisdom, para que la iglesia sea perfecta en Cristo Jesús. so that the church may be perfect in Christ Jesus. La perfección de Jesús The perfection of Jesus es diferente a la perfección del hombre. is different than that of the perfection Es of más, man. hay veces que el hombre exige más que lo que exige Jesús. There are times that man demands more than what Jesus demands. Pero la perfección de Jesús es la perfección de Jesús. But the perfection of Jesus is the perfection of Jesus. Y aquí dice And here it says que el anunciar, amonestar y enseñar that preaching, warning, and teaching es el trabajo de Pablo. is Paul's task. Y ese trabajo él lo hace luchando And that job, he does it striving con una extraordinaria herramienta, with an extraordinary tool, la potencia de Dios, the potency of God actuando poderosamente en él. working powerfully in him. Vamos a hacer un exégesis de esa porción. Let us perform an exegesis of that portion. Dice Pablo: Paul says, me gozo en lo que padezco por el cuerpo de Cristo. I rejoice in what I am suffering for the body of Christ. Nosotros lo que hacemos muchas veces es quejarnos. What we do sometimes is complain. Pablo se gozaba en las aflicciones. Paul would rejoice in afflictions.
Y algunos escritores And some writers le ponen un signo de interrogación jot down a question mark. porque Pablo dice, Because Paul says, para completar las aflicciones de Cristo, to complete the afflictions of Christ, la cabeza que es Cristo sufrió, the head whom is Christ pero suffered, el cuerpo que es la but the iglesia body who's the church también tiene que pasar por eso. also has to go through this. Pero lo que aquí padecemos But what we suffer en here nada es comparable is nothing con la gloria comparable venidera to the coming que en glory nosotros ha de that manifestarse. shall be manifested within us. En el mundo In the world, tendréis aflicción, you shall have pero afflictions, confiad, but trust, yo he vencido al I have mundo. conquered the world. Y como él venció al mundo, And as he el conquered the cuerpo world, que es la iglesia the body who's the también church vencerá al shall mundo. also conquer Porque the world, somos más que because we are more vencedores than por conquerors medio de aquel que nos amó. through him who loved us. Pablo dice que ese sufrimiento Paul says that suffering se lo provoca is provoked o se lo produce or is produced el anunciar cumplidamente por la palabra el misterio del Antiguo Testamento de que Cristo es la esperanza de gloria. It is produced by the complete announcement through the word. Por la palabra el misterio del Antiguo Testamento que Cristo es esperanza de gloria. That suffering is produced by the complete announcing through the word the mystery of the Old Testament that Christ is hope of glory. Ese es su trabajo. That is his job. ¿Qué es trabajo? What is work? El diccionario lo pone con los siguientes sinónimos: The dictionary presents the following synonyms: faena, chores, labor, work, ocupación, occupation, tarea, task, obra, daily doings, quehacer, daily doings, empleo. employment. Curiosamente, Curiously, la palabra trabajo the word labor or work aparece 103 veces en las Sagradas Escrituras. appears 103 times in the Holy Scriptures, 88 en el Antiguo Testamento 88 in the Old y Testament 15 en el Nuevo Testamento. and 15 in the New Testament. En el libro de Eclesiastés nada más In the book of Ecclesiastes aparece alone, 26 veces. it appears 26 times. De esas 103 Of veces, those 103 times, 90 de ellas es trabajo como ocupación, como oficio. 90 of those times is work or labor as an Las occupation. otras 13 The other 13, es trabajo en la obra de Dios, It is- en la obra del reino. it is work in the work of God or in the work of the kingdom. Pablo trabajaba en las dos cosas. Paul worked in both things. Pablo tenía el oficio de hacer tiendas, Paul had the office or the profession of making tents. trabajaba y ministraba. He would work and minister. Y en este caso específico And in this specific case, se refiere al trabajo en la obra del he reino. refers to the work in the work of the kingdom. La otra palabra que se usa aquí interesante The other word that is interestingly used here es lucha. is striving. Él dice luchando. He says striving. Y luchando aparece en la palabra del Señor And striving appears in the word of the Lord. y es una palabra derivada de lucha And it is a word derived from strive 14 veces. 14 times. En 5 de esas veces, And 5 of those times en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, se refiere a batalla, a pelea. it refers to battles A or guerra. fights. And refers to wars. Y 2 de And ellas 2 of those times al alumbramiento o el parto de una mujer. to the giving birth of a child. Me parece que en inglés la traducción es labor. Oh yeah, labor. ¿Ah? En español, lucha. Cuando la mujer está dando a luz, When the woman is ¿le in llaman labor, labor o no? yeah, you're right. Yeah, you're right. When the woman is giving birth, they call it she's in labor. 9 veces 9 times la palabra aparece en el Nuevo Testamento, the word appears in the New Testament. 4 como pelea o batalla 4 as battles or y fights. las otras 5 es guerra o batalla espiritual. The other 5 are spiritual warfare. Por tanto, los creyentes Therefore, the believers trabajamos en el reino labor in the kingdom, luchando striving en una guerra espiritual, in the spiritual en warfare, una batalla. in a battle. Si alguno no lo ha entendido, If someone has not understood, mi Biblia dice, my Bible says no tenemos lucha we do not have
struggle contra carne ni sangre, against flesh or sino blood, contra principados y but potestades against principalities y and huestes powers de maldad and beings of evil que contaminan that contaminate las regiones the celestes. celestial regions. Estamos en batalla, We are in a battle. estamos en lucha, We are in a struggle. luchando. We're striving. Pablo trabaja Paul labors, luchando. striving. ¿Cuántos están aquí en lucha? How many are here No es striving? lucha libre. It's not wrestling. Hay poder en Jesús. There is power in Jesus. Aquí estamos nosotros We are here en la presencia del Señor. in the presence of the Lord, Pero el ambiente afuera está contaminado but the exterior con environment agentes de las tinieblas, is contaminated con with the agentes people de of maldad, darkness, with the people of evil, con principados y with potestades. agents of darkness and evil, Y contra eso hay que luchar with powers and principalities, and against that we con must la herramienta de Pablo. we must battle against that with Paul's tools. Dice él, He says, lucho según la potencia de Dios. I strive according to the potency of God. Según es una palabra bien interesante. According is a very interesting word. Es en lo que se llama en gramática una preposición. In grammar, it's called a preposition. Y esa palabra And that word indica el principio, indicates the beginning, la ley, the law, la norma or the norm, o el or criterio the criteria que se usa that is used para medir la acción. to measure the action. Cuando usted dice, When you may say, según la opinión de fulano de tal, according to the opinion of so-and-so, usted está usando una medida. you are using a measure. Estoy midiendo mis palabras I am- según las del otro. I am measuring my words according to that of someone else. Pablo dice que él trabaja y lucha Paul says that he labors and strives, y el criterio de esa lucha, and the criteria of that striving, el criterio que lo guía en su lucha y trabajo, the criteria that he uses in his labor and work, es la potencia de Dios. is the potency of God. A mí esa palabra, cuando lo oí esa porción, When I read that portion, that word me llamó la atención. called my attention. La palabra potencia aparece 16 veces en la palabra, en la Biblia. The word potency appears 16 times in the Bible. En el Antiguo Testamento aparece 6 In veces. the Old Testament, it appears 6 times. 5 veces se refieren al poder de Dios 5 times it refers to the y power una of al God, poder de Israel, and 1 to the power of Israel, que indirectamente es el poder de which Dios. indirectly is the power of God. En el Nuevo Testamento aparece 10 veces In the New Testament, it appears 10 y 4 times. de ellas se refieren al poder de Dios. And 4 of those refer to the power of Lo God. otro es a las virtudes celestiales, los planetas, etc. The other times is the celestial virtues, the planets, etc. Ejemplo en la Biblia. Examples in the Bible. Job, capítulo 9 dice, Job chapter 9 says, si habláramos de su potencia, if we spoke about his potency, por cierto, Dios es bien fuerte. by the way, it is God, the strong one. El Salmo 29 dice, Psalm 29 says, voz de Jehová con potencia, voice of the Lord with potency, voz de Jehová con gloria. voice of the Lord with glory. La otra palabra The other word es actuar. is to act. Y aquí voy a tomar un préstamo de este caballero que está a mi lado. And here I'm taking a loan from the gentleman next to me. En el culto de acción de gracias, On our Thanksgiving service, el compañero trajo una reflexión the companion brought reflection, y decía and he said que gracias that thanks es poner la gratitud en acción, is placing gratitude in action, ponerla a actuar, to put it into act, ejercitarla. to exercise it. Y actuar, conforme a este verso bíblico, And acting according to this es Bible verse poner en acción. is placing into action. Cuando Pablo dice When Paul says que va a actuar según la potencia de Dios, that he will act according to the potency of God, que se pone en acción en él, that it is placed into action within him, está diciendo, he is saying la potencia de Dios está en mí, the potency of God is within me, actuando poderosamente, acting powerfully. puesta en acción poderosamente. It is in action powerfully. Y eso me lleva a mí al ministerio de Jesús. And that brings me to the ministry of Jesus. ¿De dónde sacó Jesús de Nazaret la potencia con la cual trabajó?
Where did Jesus of Nazareth find the potency with him? ¿De dónde which Pablo he worked with? saca la potencia con la cual trabaja y lucha? Where does Paul get the potency that he ¿Sabe, strives with? sabe dónde está el misterio? You know where the mystery is. Lo leyeron en los preliminares antes de comenzar este culto. It was read in the preliminaries before beginning this service. Miren lo que declara Jesús. Look at what Jesus declares. Lucas 4, 18 al 19. The book of Luke, chapter 4, El verse 18 through Espíritu del 19. Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. because he has anointed me Me to ha preach the enviado gospel para to the poor. sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to heal the brokenhearted, para pregonar a los cautivos libertad, to proclaim liberty y a to los the ciegos captives vista, and recovery of sight para to the poner en blind, libertad a los to quebrantados, set at liberty those who are para oppressed, predicar el año agradable del Señor. to proclaim the acceptable year of the Jesús Lord. está diciendo, Jesus is saying, de arriba from above, he recibido la unción y el poder del Espíritu Santo. I have received the anointing and the Me power ha of the Holy llenado de Spirit. It potencia has filled me with para potency hacer todo esto que se describe aquí. to do all of this that is described here. Y no se conformó con eso Jesús, And Jesus was not conformed with this. sino que dijo, Yet he said, mas vosotros yet you recibiréis poder shall receive cuando power venga sobre vosotros when upon you el comes Espíritu Santo, the Holy y Spirit, me seréis testigos and you shall be a en witness Jerusalén, in en Jerusalem, Judea, in Judea, en Samaria, in Samaria, y hasta lo and último to de the la ends of the tierra. earth. Y Pablo agarró esa palabra And Paul grabbed the hold of that word e hizo que penetrara en su and made corazón it penetrate into his y heart, le dice a los and corintios, tells the Corinthians, mi palabra My y word mi predicación and my preaching no es con palabras is not with persuasivas word, de persuasive humana words sabiduría, of sino human con wisdom, demostración del Espíritu but with y de poder, demonstrations of the Spirit and power, para que vuestra fe no esté fundada so that your faith may not be founded en sabiduría de hombres, upon wisdom of sino en man, el poder de Dios. yet upon the power of Que toda la God. gloria es para Él, Because all the glory toda is la for honra Him, es para all Él. the honor is for Him. Esto es otro paréntesis. This is another parenthesis. Yo he agarrado para mí I have taken for me una extraordinaria canción an extraordinary song de René González. written by, sang by René Gonzalez. ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? What's it worth to you to reach whatever you want? Que te aplauda la gente That people applaud you si detrás del telón if behind the scenes está esperando el dador de la vida, the giver of life is waiting, esperando que un día le presten atención. waiting for a day for Lo someone que to pay tenemos, lo attention. tenemos por gracia, What we have by por grace, su misericordia, by His mercy, por su inmenso amor. by His immense love. Entonces, al momento en que corran la cortina, So at the moment that they que open vean up la the imagen curtains de Dios. and that they may see the image of este es el God, altar del Señor. this is the altar of Los the Lord. hombres somos instrumentos. We men El are Rey de instruments. Gloria es el dueño. The King of Glory is the Para owner. Él toda gloria, For Him para all Él the toda glory. honra, For Him para all Él the todo honor. honor. For Him all the honor. Tenemos un montón de ministerios de vitrina. We have a bunch of Ministerios de vitrina. like window shopping ministries. La gloria, The glory, la honra, the honor, el honor the honor le pertenecen a Él. belong to Him. Jesús dijo, Jesus said, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. "You shall receive power when upon you comes the Holy Spirit." Y Pablo sazona eso. And Paul seasons that. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. The kingdom of God does not consist in power, but does not consist in words, but power. Y por eso él dice, And that's why he says, según la potencia de Dios, according to the potency of God, actuando poderosamente en mí. working powerfully within me. Ahí es que debemos estar nosotros. That's where we should be. Hay un problema, There is a problem, y lo dice Charles Swindoll, and Charles Swindoll un says gran it, escritor. a great writer. Tiene un libro hermoso que se llama Church Awakening, He has a beautiful book titled Church Awakening. The Church Awakening. The Church Awakening. Debe ser el despertar de la iglesia.
Y ahí él dice que la iglesia de hoy tiene el problema de la erosión. And there it says that the church has the problem of erosion. Las cosas se erosionan cuando, por ejemplo, la lluvia se lleva la tierra. The things erode when for example, the rain takes the dirt. Y la tierra entonces no produce. And the dirt doesn't produce. Las olas del mar erosionan las costas. The waves of the sea erode the shores. Sacan la arena. They take out the sand. Cuando un huracán azota, When a hurricane strikes, esa ola grande que trae daña las costas. that great wave that it brings damages the shores. Y él dice, And he y says, cuando digo él hablo de Swindoll, when I say he, I speak about Swindoll, que confrontamos hoy el deterioro, la erosión de la influencia that today we confront the erosion and deterioration of the influence de la iglesia en la sociedad. of the church within society. Lo que está diciendo él, What he is saying que necesitamos potencia de Dios, is that we need potency of God, porque quien único puede detener because the only one that is able to detain el deterioro espiritual the spiritual y el deterioration deterioro moral and the moral y deterioration la corrupción social and social corruption y la falta de transparencia en esta tierra and the lack of transparency on this earth son los hijos de luz. are the children of light. Y los hijos de luz son los que me están mirando a mí, And the children of light are Los those that hijos are de looking at luz, me. The children of que light son luminares en el mundo, that are luminaries que in the son la luz world, del mundo, that are the light of the son los world, únicos, are the only ones somos los únicos We are the que only podemos ones detener that can detain todo este mal moral que existe en el mundo. all of this evil morals that exists Pero in the no world. podemos hacerlo humanamente. But we cannot do so humanly. Necesitamos la potencia de Dios actuando poderosamente en nosotros. We need the potency of God working powerfully within us. ¿Alguien ha escuchado este nombre que les voy a decir? Someone has heard this name that I will say. William Booth. William Booth. William Booth es el fundador del Salvation Army. William Booth is the founder of De- El Ejército De Salvación. De Salvación. I Thank tried. you very much. I tried. Este señor que murió en el 1912, This gentleman who passed away in 1912, a principios del siglo XX, the beginning of the 20th century, expresó lo siguiente que era su preocupación. expressed the following, which was his worry. Dice él, He said, el mayor peligro del siglo XX the greatest danger of the 20th century será una religión sin el Espíritu Santo, will be a religion without the Holy Spirit, un cristianismo sin Cristo, a Christianity without Christ, perdón sin arrepentimiento, forgiveness without repentance, salvación sin regeneración, salvation without regeneration, política sin Dios politics without God, y el cielo sin el infierno. and heaven without hell. Yo digo, I say, se equivocó por unas décadas, he was wrong for some decades, pero lo estamos viviendo hoy. but we are living it today. Estamos viviendo el peligro de una religión sin el Espíritu Santo. We are living the danger of a religion without the Holy Spirit. Y tengo que decirles a ustedes And I must tell you que eso se los dice that is said el presidente de las asambleas de Dios, by the president or the national superintendent of the Assemblies of God, el doctor George O. Wood. Dr. George O. Wood. Expresa él en su libro He expresses in his book sobre el Espíritu Santo. regarding the Holy Spirit, Le preocupa que los pentecostales de hoy he is worried that the Pentecostals of today se conformen con encuentros pasados con el Espíritu. can be conformed to past encounters with the Nuestra Spirit. experiencia con Dios en el pasado Our experience with God in the no nos past va a sostener hoy. will not sustain us today. En otras palabras, su superintendente In other words, your nos está superintendent diciendo is telling us que necesitamos al Espíritu Santo hoy, that we need the Holy como Spirit fue today necesario ayer. as it was necessary Nos está yesterday. diciendo He is telling us que la iglesia de hoy that today's no church puede trabajar, cannot work, no puede luchar cannot en strive la obra del reino in the labor a of the no kingdom ser unless con la herramienta antigua. it has La potencia de the Dios old tool, which is the actuando potency of poderosamente con God, nosotros. working powerfully within us. Usted va a escuchar a los teólogos de hoy You listen to today's theologians diciendo que estamos en una era postcristiana. saying that we are in a post-Christian era.
Eso significa that means que se está viviendo that we are living un cristianismo distinto del original. a distinct Christianity from the original. Siempre se dice It is always said que el original es mejor que la copia. that the original is always better than the copy. ¿Es o no es cierto? Is it or not true? ¿Cuántos todavía creen en el original? How many still believe in the original? En el cristianismo original. In the original En Christianity. el cristianismo de Pablo en la carta a los romanos. In the Christianity of Paul En to the el letter, in the cristianismo letter of de los Romans. hechos de los apóstoles. In the Christianity of the Acts of the En el Apostles. cristianismo de los corintios. The Christianity of the De los Corinthians. The tesalonicenses. Thessalonians. De aquellos que daban su vida por el Señor. Of those that gave their lives De for the Lord. aquellos que no se dejaban intimidar. Of those that did not allow De themselves to aquellos be que decían intimidated. no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Of those that would say we cannot stop saying what we have heard and seen. Pregunto esto, I ask this, y no es la primera vez que lo pregunto. and it is not the first time that I ask. A los primeros que se lo pregunté fue a los ejecutivos To the first ones that I asked were the executives de la Iglesia de Dios Pentecostal of the the Pentecostal Church en la of God región de la Florida. in the Florida region. Les dije a ellos con tranquilidad, With much tranquility, I asked, ¿qué participación tiene el Espíritu Santo a la hora de programar? what participation does the Holy Spirit have at the time of programming? Se iba a trabajar en la agenda del año para la región de la Florida. They were going to work on the year's agenda for the Florida region. Y yo le pregunté a mis jefes, And I asked my bosses, ¿qué participación se le ha dado al Espíritu Santo a la hora de hacer ese programa? what participation has been given to the Holy Spirit at the time of preparing that agenda? Pero no le dejé la pregunta But I didn't leave the question porque me sentía superior. because I felt superior. Le dije, I said, mi pregunta está basada en la Escritura. my question is based on the scriptures. Jesús dijo, Jesus said, cuando venga el Espíritu Santo, when the Holy Spirit comes, Él los guiará, he shall guide you. los guiará He shall guide you a toda verdad to all truth y a toda justicia. and all righteousness. Y con mi pregunta, And with my question, dije, I said, lo que les quiero decir what I mean to say es que la actividad que se ponga ahí is that the activity that is placed sea there, que agrade a Dios y agrade al Espíritu, sea guiado por el Espíritu. let it please God and the Spirit, let No it be es led para by the llenar un Spirit. espacio It's not to en fill el a space. cuadrito de ese día. It's not to fill a space in the square of Porque that todo day, lo que hacemos because everything we do es para el reino de Dios. is for the Es para kingdom la of obra God. del reino. It's for the work Es of the para que kingdom, tenga resultados. so that it may Es have para que results, produzca so fruto. it may produce fruits. ¿Qué agricultor What farmer siembra sows simplemente por sembrar? simply to sow? No. Ahora yo soy medio agricultor también. No, now I'm a half farmer. Sí. Yes. Aprendí de mi esposa, que es hija de agricultor. I learned from my wife, who's a daughter of a farmer. Y allá cosechamos maíz And there we harvest y corn pimientos and peppers y tomates and tomatoes y ajíes. and hot peppers. Y me atribulé And I was troubled porque sembré berenjena. because I sowed Y no nació. eggplant and it didn't Y no come out. nacieron. They weren't born. Y la sembré 2 veces. And I sowed it twice. Después me puse a leer Then I began to read, y fue que la sembré fuera de tiempo. and it's because I sowed it out of time, out of season. Rookie mistake. Sí, un error de novato. Por tanto, Therefore, cuando hacemos algo, when we do something, queremos cosechar. we want to Queremos harvest. obtener resultados We want fruto de eso. to obtain fruits and results from it. Un pastor de las Asambleas de Dios en San Diego, California, A pastor of the Assemblies of God in San Diego, California, específicamente en Simi Valley, specifically in Similar Valley, llamado Francis Chan, named Francis Chan, dice, says, hay una necesidad desesperada there is a desperate need en la iglesia in the church de que al Espíritu Santo de Dios se le dé lugar para obrar, for the Holy Spirit to be given room ya to que es work, absolutamente vital para nuestra situación en la actualidad. since it is absolutely vital for our present situation.
Y yo me parece que le dije esto en una ocasión a ustedes. And I believe I said to this on one occasion to you. Por tanto, el perro lo vuelve a morder otra vez. Therefore, the dog again bites. Dean Merrill, Dean Merrill, en una iglesia de Ámsterdam, en Holanda, in a church in Amsterdam, Netherlands, vio un cartel con una frase al lado del coro. saw a poster with a phrase next to the choir. Estaba obviamente escrito en holandés. Obviously, it was written in Dutch, Y él es un americano. and he is American. Y quiso saber qué decía ese rótulo porque le llamaba la atención And que estuviera puesto allí. he wanted to know what that poster said because it called his attention. Y a la persona, el diácono al que le preguntó, And the deacon whom he asked le dijo, said to him, ahí dice, it says there, den espacio al Espíritu Santo. give space to the Holy Spirit. Y añade Francis Chan, And Francis Chan tiene que haber una adds, apertura, there has to be una convicción de que estamos dando lugar al Espíritu Santo. there has to be an opening, a conviction that we Vuelvo y are making repito. room for the Holy Spirit, Porque Él dirige, because he guides, he Él directs guía, the day. Él enseña, He teaches. Él nos recuerda lo que ya fue dicho. He teaches, guides, and Y reminds us todavía what he llega has más already lejos, said, y llega más lejos. and goes further on. Él os dirá las cosas que habrán de venir. He shall tell us the things that shall No come. es el horóscopo, It's not the no es horoscope. Walter Mercado, It's not Walter no Mercado. son los astrólogos. It's not the astrologists. En la Biblia, In the Bible, el Señor the y Lord el Espíritu and the nos dice Spirit shall lo que tell ha de us venir. what shall come. Hay poder en Jesús. There is power in Jesus. Yo solía ver programas I used to see programs de asambleas of assemblies y and convenciones conventions, como la que ustedes realizan, as you also have, de damas, of the women's, de caballeros, men's, de toda la cristiandad en las diferentes regiones. of all Christianity throughout the different regions. Y yo solía ver al final de todos los programas, And at the end of all the programs I used to see en tiempos pasados, in past times, un paréntesis interesante. an interesting parenthesis. En ese paréntesis, In that parenthesis, después que terminaba todo el programa, after the whole program was written, el último día, the last day, allí decía, it would say there, sujeto a cambios por el Espíritu Santo. subject to change by the Holy Spirit. Ahora yo no veo ese paréntesis en los programas. Now I no longer see that parentheses in the programs. ¿Cuántos creen que todavía es necesario How many el ministerio del Espíritu How Santo? many still believe that it is still necessary ¿Por qué? for the ministry of the Holy Spirit? Porque es la potencia de Dios trabajando poderosamente en usted. Why? Because it is the potency of Y no me God refiero working, solamente a hablar en lenguas. working powerfully within you. And I don't No me only refiero a refer, brincar y gozarme en el Espíritu. I don't only refer speaking No. in tongues or jumping in the Spirit. El Espíritu habita en mí. The Spirit dwells within me. El Espíritu habita en mí. The Spirit dwells within me. Eso es lo que dice la Biblia. That is what the Bible says. Estará con It vosotros shall be with us y en vosotros. and in us. Y desde allí And from there, guía, it guides, dirige, it directs, da sabiduría, gives wisdom, enseña. teaches. Y si hace falta poder, And if we lo need tenemos power, ahí we para have it obrar there en el nombre poderoso de to Jesús. work in the name of in the powerful name of Jesus. Pedro y Juan lo entendieron. Peter and John understood it. No tengo plata ni oro. I have no silver, no En el gold. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Levántate y anda. rise and walk. El pastor Rafael Lavoy, Pastor Rafael Lavoy, pastor de la iglesia pentecostal de Caguas en Puerto Rico, pastor of the Pentecostal Church in Caguas, Puerto Rico. escribió un libro que se llama El poder detrás de la historia. He wrote a book that's titled The Power Behind the Story. Y en él dice, en el prólogo dice, And in it it says, el escenario actual requiere una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. the actual scenery requires a powerful church in the Holy Spirit. Daniel Cruz Oliveras, Daniel Cruz Olivera, uno de los directores de educación cristiana en What? Puerto Rico, an educator of Christian education in Puerto Rico, dice que el libro de Lavoy hace lo siguiente. he says that Pastor Lavoy's book does the following. En el libro se busca una respuesta desafiante In the book, it seeks a defiant response de una generación que posiblemente of a generation that has possibly ha perdido su interés en la experiencia de Pentecostés lost its interest in the experience of Pentecost como estilo de vida, as a lifestyle. como estilo de vida. As a lifestyle. El Espíritu es
estilo de vida. The Spirit is a Vivir en el lifestyle. Espíritu es estilo de vida. Living in the Spirit is a Los que son del lifestyle. Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Those that are of the Spirit think in the Andan things en of el the Spirit. Espíritu. Walk in the Spirit. Viven en el Live in Espíritu. the Spirit. Hablan en el Speak in Espíritu. the Spirit. Están en constante comunión con el They are in Espíritu. constant Se communion dejan with the dirigir Spirit. por el They Espíritu. allow themselves to be Reciben led by the palabra Spirit. del They Espíritu. receive word of La the Spirit. Escritura se las abre el Espíritu. The Spirit Es opens up decir, the Scriptures to them. tenemos que vivir así. We must live in this manner. Y vuelvo a repetirles esto porque And again, I repeat aquí hay this personas que no me han escuchado decirlo. because there are people here that have never heard me say it. Yo le dije una vez a una iglesia, I told a church one time, y lo he repetido ocasionalmente, and I have occasionally repeated it, que yo estoy embarazado. that I am pregnant. ¿Cuántos recuerdan que yo se los dije? How many remember that I told you? Yo puedo bajarme allá, Absolutely. por acá. Okay. Son 71. 71. Pues es un disparate que va por ahí, ¿verdad? ¿Por qué Why? estamos embarazados? Why are we pregnant? Porque la obra más grandiosa que hace el Espíritu Because the most grandiose work that the Holy Spirit performs es formar a Cristo en mi interior. is to form Christ within me. Es darle forma a Cristo en mí. It's to give form to Christ within me. Yo no sé en qué proceso está Jesús en mi vida. I don't know at what process is Jesus in my Yo no life. sé en qué proceso está usted en la formación de Cristo en su vida. I don't know in what process you are in the formation of Christ in your life. Pero tengo una aspiración But I have a desire, y hacia eso trabajo. and I work towards Y this. por eso me esfuerzo. And for this, I put much effort into. Yo quiero que en mi vida espiritual I want that my spiritual life, llegue el momento in my spiritual life, en the que yo moment can pueda arise decir como dijo Pablo, where I could say, as Paul said, no vivo yo, I no longer live. vive Cristo en mí. Christ lives within me. Y lo que ahora And what I vivo, am living now, lo vivo en live la it fe del Hijo de in the Dios. faith of the Son of God. Por tanto, Therefore, nadie me juzgue a mí let no one judge en me esto y en aquello, in this or that. porque yo vivo en Cristo. because I live in Cristo vive Christ, en mí. Christ lives in me. Estoy embarazado. I am pregnant. Qué tremenda vida sería What a tremendous life it would be que todos mis pensamientos that all my thoughts provengan de arriba, can come from above, que mis palabras provengan de arriba, that my words can que mi come from conducta above, provenga de that arriba, my conduct can come y from que de above, todo eso that of all this, Él se agrade. he can be Él pleased. reciba la gloria. He receives the Él glory. reciba la honra. He receives the Él honor. recibe el honor. He receives Él the honor. reciba todo lo bueno. He receives all the good. Se logra. It is accomplished. Se puede hacer. You're able to do so. Es posible. It is possible. Porque el Dios que usted tiene Because the God y that el you que yo have tengo and the God that I es un have Dios que hace imposibilidades. is a God that Por does the tanto, impossible. para Él es posible. Therefore, for him it is possible. Pero- But Hay que permitirle we must allow him. que la potencia de Dios We must allow the potency of trabaje God poderosamente en mí. to powerfully work within me. Trabaje poderosamente To en mí. powerfully work Trabaje within me. poderosamente To en mí. powerfully work within me. Sirves You serve según la potencia de Dios. according to the potency of God. Hablas, You speak. enseñas You teach según la potencia de Dios. according to the potency of God. Oras You pray según la potencia de Dios. according to the potency of God. Enseñas la palabra You teach the word según la potencia de Dios. according to the potency of God. Para que se haga So that conforme al Espíritu. it may be done according to the Spirit. Según la potencia de Él. According to his potency. Actuando en acción Working in action poderosamente en mí. powerfully within me. Dios les bendiga. God bless you.
Hay la posibilidad There is a possibility de que alguno de ustedes that some of you quiera acompañarme aquí al altar. would want to accompany me Para here at decirle the al altar Señor, to tell the Lord, Yo quiero más de tu potencia. I want more of your potency. Yo quiero más de tu potencia. I want more of your potency. Yo quiero que la potencia tuya obre en mí. I want for your Yo quiero potency que to tu work in me. potencia actúe en mí. I want for your potency Que to lo que, act que in lo que me. hago lo hago motivada por la potencia de Dios en That mí. whatever I do it La motivated potencia de by Dios your en mí. potency. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. La potencia de Dios. Potency of God. La potencia de Dios. Potency of God. La potencia de Dios. Potency of God. Vuelva a rumiar esas palabras. Vuelva a saborear esas palabras. Chew those words again. Savor those words Para again. lo cual también trabajo. For which I also work, Luchando striving según la potencia de Dios. according to the potency of God, La cual which actúa poderosamente en mí. works powerfully within me. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. 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 Pastor Isaías, las calles de New Haven están temblando. The streets of New Haven are trembling. Hay un ejército aquí There is an army here con potencia de Dios. with potency of God Porque tienen potencia de Dios. because they have potency of Pero God. yo también como ustedes quiero más potencia de Dios. But me along with you Amén. want more potency Quiero of más God. voltaje de Dios. I want more voltage, Más autoridad de Dios. more authority, Autoridad sobre la enfermedad. authority over Autoridad sickness, sobre los demonios. authority over the Autoridad demons, sobre toda situación. authority over all Autoridad sobre situations, todos los enemigos de la iglesia. authority over all enemies of the church. Una iglesia llena de la potencia de Dios. A church full of the Que no potency se of deje God intimidar. that does not allow to be Porque el poder que intimidated. está con la iglesia Because the power that's es with el the mayor church poder que existe en esta is the tierra. greatest power that Es exists el on this poder de earth. Dios. It is the power El of que God, hace lo imposible. the one that does the impossible. Imposible que el mar se abra, pero se abrió. It was impossible for the sea to open up, but it was opened up. Imposible que el Jordán se detenga, pero se detuvo. It was impossible for the Jordan to be detained, but it was Imposible que caiga detained. fuego del cielo, pero cayó. It was impossible for fire to fall from heaven, but it fell. Imposible que los jóvenes se salven en el horno de fuego. Impossible for the young men to be saved Pero in se the salvaron. fiery oven, but they were saved. Nada imposible para Dios. There is nothing impossible for Porque hay una God. iglesia llena de la potencia de Dios. Because there is a church that is full of the potency of God. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el poderoso nombre de Jesús, in the powerful name of Jesus, anhelamos we desire poder de lo alto. power from above. Renuévanos en el poder. Renew us in the power. Renuévanos en el poder. Renew us in the Si power. algo se ha deteriorado, If something has si deteriorated, algo se ha erosionado, if something has eroded, Espíritu, Spirit, Espíritu, Spirit, suple, supply, suple, supply, llena la lámpara, fill the llena lamp, la vasija, fill the vessel, multiplícalo multiply, en nuestro ser. multiply it in our Llénanos de being, tu potencia, Fill us Señor, of your potency, para que Lord, vivamos en la potencia so de that we Dios, may live in the para que potency of actuemos God, en la so that we potencia may de act Dios, in the potency para of que God, caminemos en la so that we may potencia walk de in the Dios, potency of para que God, el mundo so that the sepa world may que know andamos contigo that we walk with you en tu poder, in your power, en tu gloria, in your glory, en tu gracia, in your grace, y que la iglesia and that the church podamos entender can understand que en Dios, that in God, en Dios, in God, en Dios, in God, haremos proezas, we shall do haremos marvels, proezas, we shall do haremos wonders, proezas, we shall do que New wonders, Haven that New Haven espera expects proezas de la iglesia, awaits wonders of the church, llenos de tu potencia. full of your potency. Bendice este cuerpo, Bless this body. envía poder de lo alto, Send power from above. ríos de agua viva, Rivers of living waters. renueva nuestro gozo, Renew our joy. renueva nuestra fe, Renew our faith. renueva nuestra confianza, Renew our trust. renueva nuestra esperanza, Renew our hope. renuévanos, Renew us. aleluya,
Y que siga creciendo Cristo en nosotros, and that Christ may continue que es nuestra esperanza de grow gloria. within us, which is our hope of glory. Amén, Amen. amén, Amen. amén. Aleluya, amén. Hallelujah. Gloria. Gloria a Dios.